Muy buenos días amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Radio Nacional y por supuesto Canal 10 en este día viernes 24 de agosto. Ya se nos fue la semana rapidito, algunos dicen gracias a Dios es viernes, gracias a Dios hemos concluido una semana exitosamente dándole gracias al Altísimo porque nos ha dado salud. Bien, esta mañana vamos a hablar sobre el tema de la especulación de precios en el mercado nacional, el control y el monitoreo que está haciendo el gobierno mediante la Defensoría del Consumidor y por supuesto también el papel que está jugando la Superintendencia de Competencia. Para ello nos acompaña Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Daniel, un gusto estar con todos nuestros amigos televidentes y con usted, por supuesto, y con el superintendente que nos acompaña esta mañana. Así es, Francisco Díaz Rodríguez, superintendente de Competencia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con la teleaudiencia de Canal 10 y por supuesto con la presidenta de la Defensoría del Consumidor y con usted. Muchas gracias. Bien, también a los amigos y amigas radioescuchas de Radio Nacional 96.9 FM, hacia donde trasladamos en estos momentos la señal para saludar al periodista Jaime Asensio. Buenos días Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Listos para esta entrevista de hoy? Daniel, buenos días en este día nublado en todo El Salvador. Con lluvia. A consecuencia de esta tormenta tropical Isaac. Pero bien, bienvenidos también a nuestros invitados a tratar este tema importante. Buenos días a ambos. Buen día, Jaime. Un gusto saludarle esta mañana. Muchas gracias. Buen día. Bien, gracias Jaime, gracias amigos y amigas Radio Escucha. Recuerde, usted también puede opinar enviando su correo electrónico a agendadenacion.canal10@gmail.com que aparece en su pantalla y también nos puede buscar en Twitter como @Agenda de Nación y en Facebook como Agenda de Nación para que deje sus comentarios, deje sus preguntas y también qué piensa respecto de este tema. Vamos a tocar, por supuesto, el tema de la harina, el precio de la harina que ha tomado auge en los últimos días, qué está haciendo la Defensoría y, por supuesto, también la Superintendencia de Competencia. Esperamos que nos escriba y nos comente en nuestras cuentas que ya se las presentamos. Bien, comenzamos con usted, Yancy. ¿Qué hay en estos días? Ha habido un control, monitoreo de precios de la harina, también un incremento, también a esto se le ha unido la protesta de los panificadores en frente de la empresa Molsa. ¿Cuál es la situación desde la Defensoría del Consumidor? Buenos días de nuevo, Daniel. La Defensoría del Consumidor, desde que tiene varios meses de estar monitoreando este precio, pero desde enero de este año particularmente hemos estado vigilantes del precio, del comportamiento del precio de este importante producto, ya que como todos y todas conocemos, las harinas de trigo forman parte de todos los insumos para la producción de pan, galletas, pastas, todos estos elementos esenciales en la dieta alimenticia de nuestra población. Entonces, al ser un producto tan esencial en esta dieta, la Defensoría regularmente viene monitoreando, vigilando el precio y el comportamiento en el mercado de este producto. Advertimos que desde enero de este año hasta junio de este año, la tendencia fue muy similar al semestre pasado. Del año pasado, del último semestre. Y hemos encontrado un comportamiento de precios a la baja hasta el mes de junio de este año. Decirle, por ejemplo, de que nosotros hemos encontrado en el monitoreo de precios que tenemos de precios de harina fuerte de enero de $12.49 la bolsa de 50 libras. Para el mes de junio, que el 26 de junio, el precio había descendido a $10.19. De igual manera, los precios similares en el caso de las harinas semifuerte y la harina suave llegó incluso al precio de $9.61, el precio más bajo en los últimos años. Quiero decirle que
este precio de los $9 y los $10 de la harina fuerte y la harina suave es el precio más bajo que ha experimentado en el mercado de las harinas en nuestro país desde hace un poco más de 6, 7 años. Es decir, ni antes del 2008 no teníamos estos precios tan a la baja. Pero esto, por supuesto, en el caso, como ya usted bien lo menciona, en el mes de julio, esta tendencia a la baja comenzó a cambiar, a variar. Ahí la Defensoría alertó que el precio de las harinas estaba cambiando y se había incrementado levemente el primer mes, alrededor de 89 centavos. Sin embargo, eso ya significaba una alerta importante para el monitoreo de precios de la Defensoría e incrementamos este seguimiento más cercano al precio. Y efectivamente hemos constatado a través de todo nuestro equipo de vigilancia de mercados que el precio de las harinas se incrementó en la primera semana de agosto y la segunda de agosto. Hubieron 2 incrementos seguidos que han colocado el precio de las harinas en otro, digamos, en otro nivel, ya hoy rondando los $17 de las harinas fuertes, las harinas y las harinas suaves. Importante a los amigos y amigas comentarle que esto es muy relevante en el sentido que las harinas de trigo fuertes son las que se utilizan para la elaboración de pan francés y otros productos también similares. Y en el caso de las harinas suaves se hace la diferencia porque esta es la usada también para el pan dulce y la repostería. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta de que hubo esa variación? Usted dice la primera semana de agosto y luego la segunda, pero debió haber ocurrido un hecho que la Defensoría identificó que produjo justamente ese incremento. ¿Qué les arrojó el monitoreo? El monitoreo, Daniel, lo mantenemos constante. Cuando hay alguna señal que advierte en el mercado de que hay una variación en un precio de un producto tan esencial, la Defensoría rápidamente despliega sus equipos para la constatación en el terreno. Entonces, desarrollamos un plan de inspecciones que incluyó a 54 establecimientos que son distribuidores de este producto a nivel nacional. Verificamos precios, estuvimos monitoreando el comportamiento de la compra y la venta y también, además, invitamos a la población salvadoreña que nos hiciera saber a través del teléfono 910 algunas señales, y ahí los compradores, los panaderos también hicieron sus llamadas al teléfono 910 y nos daban información sobre los precios que estaban experimentando, los cambios en los precios que experimentaban en ese momento y por supuesto que fueron constatados en el terreno. Es decir, hemos mantenido un diálogo con la ciudadanía que siempre nos da una información muy relevante para el trabajo de vigilancia. El monitoreo del día 8 de agosto no señaló que había un cambio, Daniel, en el precio. Veníamos de $10 que le mencionaba en mes de junio. En mes de julio llegamos a $11, pero para el día 8 de agosto el precio se había incrementado a $13 y a 12 la suave. En el monitoreo del día 11 advertimos que el precio estaba ya en $17.79 y este precio de los $17 se ha mantenido desde el 17 de agosto hasta la fecha. Acabamos de terminar un monitoreo en esta misma semana y el 21 y hemos constatado todavía que el precio se ha mantenido en los $17.85 para la harina fuerte, $17.67 para la harina semifuerte y $16.90 para la harina suave. Este es un cuadro que me gustaría mostrarle porque es el comportamiento del precio en el año, ¿verdad? Que le mencionaba que venimos desde el mes de enero con una baja y este es el cambio que presenta y el incremento de precios que lo tenemos, sí.
que estamos ya, y desde el día 11 de agosto vemos que esta tendencia llegó hasta los $17, que es donde nos encontramos ahorita. Ok, vamos a ir a una pausa y al regresar con el superintendente vamos a conocer qué también es lo que ellos leen y lo que mantienen como superintendencia de competencia en torno a este caso, porque se ha dicho que fue con el ingreso de una empresa hondureña que estos precios incrementaron. Otros han especulado que es una medida de las empresas grandes para que una empresa pequeña o que esté en crecimiento local desaparezca o no tenga participación en el mercado. De eso nos va a aclarar el superintendente de competencia cuando regresemos de la siguiente pausa. Recuerde usted opinar. Ya regresamos, no nos cambie. Gracias a usted por continuar con Agenda de Nación a través de Canal 10 y Radio Nacional. Estamos hablando sobre la especulación de precios, la regulación y el control que está haciendo el gobierno mediante la Defensoría del Consumidor y también la Superintendencia de Competencias para garantizar que haya un mercado justo y accesible para usted, amigo y amiga, consumidor y consumidora. Bien, superintendente, decíamos antes de irnos al corte que se ha hablado una gran cantidad de cosas respecto de esto. Se ha dicho que es una medida de las empresas Molsa y Ariza para desaparecer del mercado a la empresa Gumarsal, que está teniendo una participación importante en el tema de las harinas. Luego se dice otra tesis de que la empresa hondureña, que vino también a poner los precios por bajo de los costos que son en El Salvador, obviamente que no va a venir a una empresa a vender abajo del costo para generar pérdidas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es lo que ustedes sostienen? ¿Qué nos puede decir y aclarar respecto de esta situación? Gracias, Daniel. Sí, es muy importante dar información precisa a la población porque se está diciendo mucha cosa errónea. Yo venía escuchando en el camino al periodista, por cierto, muy conocido y muy querido, Raúl Beltrán Bonilla, que tiene una tremenda audiencia en la ISKL y que ofrecía alguna información errónea a este respecto. Por ejemplo, decía que hay una empresa grande que es Molsa, otra mediana que es Ariza, y otra pequeña que es Gumarsal. Ahí hay un primer error, porque Ariza es casi tan grande como Molsa, para empezar. Y luego el problema en realidad no arranca con la intervención de Gumarsal. Mire, la Superintendencia de Competencia se ha ocupado del tema de las harinas no de ahora, sino desde el año 2008. Se investigó con todo detalle los años 2006 y 2008 porque la Superintendencia nace y su ley entra en vigencia en 2006 y entonces no puede investigar cosas que van para atrás. Pero en ese momento la superintendencia lleva adelante un procedimiento sancionatorio y logra establecer con prueba irrefutable, con esto le quiero decir registros contables, agendas de los gerentes, declaraciones de los gerentes, análisis técnicos, que esas dos empresas grandes, que son las únicas que existían en ese momento, Molsa y Ariza, habían hecho un acuerdo de reparto de mercado. Una con el 45% y otra con el 55%. Y cuando una de las dos no alcanzaba la cuota que se habían comprometido, la otra le compensaba a raíz de $5 por quintal no alcanzado de ese porcentaje. Todo eso quedó perfectamente demostrado. Después, si usted me lo permite, vamos a ver qué pasó con esa... A raíz de eso, la superintendencia impuso una sanción. La sanción, la multa, ¿no? Sí. Que después la sala de lo contencioso... Después hablamos de ese caso. Gracias, porque yo quisiera pasar entonces más a la estructura de cómo está esta industria. Lo primero que ocurre es que una de las empresas salvadoreñas
incursiona en el mercado hondureño hace 2, 3 años. Y como reacción, el mercado hondureño, concretamente Unimerc, decide incursionar en el mercado salvadoreño. Con la harina León. Con la harina León, exactamente. Y entonces, buscando entrar en el mercado, entra con precios más bajos. Allí es importante ver un cuadro, si me ayudan las cámaras, por favor, para que puedan darse cuenta de cómo se produce esta cuestión. Okay. A ver, la cámara número 1, ¿verdad? Ok. Aquí los televidentes podrán ver que el rojo es el precio internacional del trigo, que no ha variado sustancialmente, es decir, que ha tenido variaciones, pues, y que en el mes de junio del 2011 llega hasta 15.25. Pero las líneas de arriba son los precios de la harina de trigo. Aquí estamos hablando del trigo, que es la materia prima. Sí. Y no olvidemos que el trigo no se produce en El Salvador. Estos ya son los precios de la harina de trigo, que esas dos empresas, Molsa y Ariza, son las únicas hasta el momento que están procesándolo, manejan. Y se puede observar que a partir de junio del 2011 hay una tendencia a la baja en los precios locales, que no corresponde con ninguna baja de los precios internacionales. Eso es expresión de la incorporación, la inserción en el mercado de este agente hondureño que baja los precios. Pero eso, superintendente, para entenderlo, yo como ciudadano podría entender qué positivo es para mi bolsillo que venga una empresa, obviamente que no es ni Molsa ni Ariza, sino una empresa hondureña que pone la harina accesible a mí como panadero, ¿verdad? Y obviamente para el consumidor. Sin embargo, en el tema de competencia entiendo que hay algún conflicto, que fue la reacción que provocó en estas dos empresas, Molsa y Ariza. Desde el punto de vista de competencia, cuantos más agentes en el mercado existan compitiendo, es mejor. Porque eso les va a obligar a ellos a mejorar su producto, la calidad de su producto, la del servicio que le dan al cliente, o a bajar sus precios. Entonces usted ha dicho muy bien. Y de hecho, la incorporación de nuevos agentes en el mercado, que sea nacional, como el caso de Umarsal, que sea extranjero, como el caso de Unimerc, es positiva. Se abre el mercado, que dicho sea de paso, por años, hasta hace un año, ha estado, como yo dije antes, repartido entre esas dos grandes empresas, Molsa y Ariza. Entonces, eso es en principio positivo. ¿Cuándo puede ser negativo ese bajón de precios? De acuerdo a la ley de competencia, un bajón de precios así se convierte en una práctica anticompetitiva si se dan dos condiciones. Que la empresa que está vendiendo a precios más bajos tenga una posición dominante en el mercado, y dos, que esté vendiendo por debajo de los precios de producción, con el propósito evidente de desplazar al resto de la competencia o de no dejar entrar a otro. ¿Y estos dos factores se han dado con León, la harina León? Estos dos factores no se han dado. El primero porque no es dominante. Eso es a lo que iba. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante en este momento. El segundo podría ser, pero no tiene procesando en El Salvador. Exacto. El segundo podría ser, es una cosa que tenemos que analizar en profundidad para poder decir sí o no. Pero el primero es muy importante porque es la razón por la cual la superintendencia ha declarado inadmisibles las denuncias que ha presentado por una parte Molsa contra Unimerc y por otra parte Umarsal contra Molsa, Ariza y Unimerc. Ninguna de las dos ha podido establecer que existe una posición dominante por parte de estos nuevos agentes que quieren incorporarse al mercado. Entonces, creo que eso es muy importante que lo conozca la población salvadoreña
Y volviendo al comentario de esta mañana de Raúl Bertrán, tampoco es cierto que Gumarsal haya llegado a la superintendencia y de palabra se le haya dicho no se le atiende. No. Se llegó con una denuncia formal por escrita, se analizó, se le pidió que ampliara los conceptos que había expresado por insuficientes, que completara la información, y al hacerlo encontramos con que aún así no se lograron establecer los presupuestos procesales que nos exige la ley para poder admitir una denuncia. Ahora bien, ¿nos vamos a quedar en la superintendencia de brazos cruzados? No. Por una parte tenemos información acumulada que viene de la sanción que se impuso en el 2008, que independientemente, como ya lo veremos después, que está trabada en ámbito judicial, sí nos permitió reunir información proporcionada por esos mismos agentes entre 2008 y 2010. Ahí tenemos un cúmulo de información y tenemos todo el cúmulo de información que ahora tanto los medios como los mismos agentes económicos, ahí están las publicaciones en los periódicos, sobre todo de Molsa, y la que estamos ya compartiendo con otras instancias del Estado, como la Defensoría del Consumidor, como el Ministerio de Economía, como el Ministerio de Agricultura, nos van a dar los elementos suficientes para iniciar un procedimiento de oficio e investigar nosotros oficiosamente qué es lo que está pasando a nivel de la competencia. Sin que sea en respuesta a una demanda. Correcto. Hasta este momento no tenemos eso todavía, solamente el análisis que usted nos ha hecho, superintendente. Sí, por una razón muy simple. Las denuncias fueron presentadas a final del mes de julio, la primera, a principios del mes de agosto, la segunda, acaban de declararse ya inadmisibles y hasta ese momento entramos a la investigación de oficio. Muy bien. Con la presidenta de la Defensoría del Consumidor queremos conocer las sanciones, porque si bien es cierto se identificó un incremento de precios, hay sanciones que se van a interponer. ¿Qué es el siguiente paso? Antes de ir brevemente con Jaime hasta la cabina de Radio Nacional. Bueno, Daniel, antes de hablar de las sanciones, quiero comentarle de que la Defensoría no solo constata precios en el terreno, no hacen solamente la verificación de precios en el terreno, sino que al advertir esta variación, la Defensoría realiza inspecciones en los establecimientos que se dedican a la distribución de este producto. Es así que hemos inspeccionado 54 establecimientos que son distribuidores a nivel nacional. Hemos estado en municipios de San Martín, Soyapango, Apopa, Mexicanos en el área central. Hemos monitoreado, hemos inspeccionado establecimientos en todo el área central, también en la zona occidental y en la zona oriental. Estos 54 establecimientos que inspeccionamos, verificamos, por un lado, que el mercado está abastecido. Esto es importante porque no estamos advirtiendo la ausencia del producto o una falta de producto en el mercado. No, por el contrario, el mercado está abastecido. Esa es una muy buena información para nuestro público. Y en segundo lugar, requerimos información. ¿De qué? Información de precios de compra, precios de venta, inventarios y declaraciones de IVA. ¿Por qué? Porque nosotros hay que recordar, amigos y amigas, que los distribuidores son parte de la cadena de distribución en este producto, y ahí tenemos que conocer también, así como la superintendencia y la misma Defensoría examina el comportamiento de los importadores, también tenemos que conocer el comportamiento de precios y el comportamiento de los proveedores en este otro nivel de distribución del producto. Las sanciones el tema que sigue la vamos a conocer más adelante porque ya no nos da el tiempo. Vamos a hacer el enlace en este momento con el periodista Jaime Asensio hasta la cabina de Radio Nacional y nos queda pendiente el tema que hemos tocado con la presidenta de la Defensoría del Consumidor. Jaime, te escuchamos y te vemos. Muchas gracias, Daniel. Señor superintendente, usted ha mencionado una cosa muy clara de estas prácticas ilegales que hacían Ariza y Molsa en cuanto al reparto del mercado, el 45 y 55%. Y usted dice que es irrefutable todos los datos. Ellos están actuando de manera reincidente. ¿Qué se puede aplicar de aquí en adelante? Eso por un lado, y también para la señora
presidenta de la Defensoría, ¿puede en algún momento la Defensoría ordenar el cierre de las instalaciones para que no se comercialice este producto? Comenzamos. Muchas gracias por la pregunta, mire, porque nos permite aclarar ahí una cuestión importante. La superintendencia resolvió la existencia de esa práctica anticompetitiva de reparto de mercado en el año 2008. Inmediatamente después de conocer esa resolución, mediante la cual la superintendencia ordenó el cese de esa práctica anticompetitiva e impuso multas a las empresas, a la una por $1 millón y tanto de dólares, $1.971.000, y a la otra por $2.061.000, ambas empresas se dirigieron a la Sala de lo Contencioso Administrativo recurriendo sobre una presunta ilegalidad en la resolución de la superintendencia. Un caso, el de Ariza, está aún pendiente de sentencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo. El otro, el de Molsa, recibimos una notificación de sentencia definitiva de esta sala fechada diciembre del año pasado. La notificación llegó como hasta el mes de marzo, abril, a la superintendencia. Nosotros, en esa sentencia, la Sala de lo Contencioso declara que es ilegal la resolución que puso la superintendencia. Al analizar esa sentencia, nosotros vemos que la razón que invoca la Sala de lo Contencioso Administrativo consiste en decir que el juez de lo civil que autorizó el allanamiento con el que comenzó la investigación de la superintendencia expuso una resolución muy breve. Según la Sala de lo Contencioso Administrativo, tendría que haber sido una resolución extensa detallando las cosas que supuestamente iba a encontrarse en ese allanamiento. Imposible poder decir qué es lo que se va a encontrar. No se sabía que íbamos a encontrar una agenda, por ejemplo, muy ordenada con todos los cálculos de compensación, etcétera. No se podía imaginar que el registro de todas estas operaciones de entendimiento estaba en formato Excel en una computadora. Pero bien, la sala parte de que no está bien hecha esa autorización judicial, y de ahí dice, es ilegal la resolución de la superintendencia, tiene que repetir todo el proceso desde el comienzo, lo cual significa que se acaba la cuestión, ¿verdad? Porque la prueba que se encontró obviamente no va a estar guardada 4 años después esperando a que se vuelva a recoger. Cuando nosotros vimos eso, después de analizarla, el Consejo Directivo decidió presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional frente a esa sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, porque consideramos que ahí se violó el principio de la seguridad jurídica que como parte demandada en el proceso contencioso administrativo teníamos como superintendencia. Entonces, presentamos el amparo. El amparo fue admitido por la Sala de lo Constitucional. Lamentablemente, aunque fue admitido antes de todo este problema que se generó, que se creó para el órgano judicial, vino toda esta crisis y las cosas han quedado en suspenso. Ese es el estado. Ahora, mientras no exista esa resolución, prudentemente la superintendencia ha preferido no iniciar nuevas acciones de reincidencia, como las está señalando el periodista Jaime, muchas gracias, porque está pendiente que se decida a ese nivel, que se defina a ese nivel si la actuación de la superintendencia fue la correcta. Antes de tirar la pausa, sin embargo, si la Sala de lo Constitucional, digamos que admitió el recurso presentado por la superintendencia, ¿cómo queda entonces? ¿Tienen que pagar las empresas o cómo queda ese caso en el tema de la multa? No por haber sido admitido. Hay que esperar que se desarrolle el procedimiento del amparo constitucional, y que la Sala de lo Constitucional resuelva. Ella puede resolver diciendo: la superintendencia actuó conforme a derecho, no hay nada que reclamarle en su resolución, queda en firme, y a partir de ese momento que se pague la multa. Que se pague la multa,
y que cese la práctica anticompetitiva. Si dice lo contrario, realmente va a ser un golpe muy fuerte para la economía del país y para los consumidores, para la institución nuestra también. Aquí estamos viendo que precisamente este control de mercado nos sigue afectando hasta la fecha. Está pendiente la pregunta que hacía Jaime, la vamos a enlazar con la presidenta de la Defensoría del Consumidor, la vamos a enlazar con el tema de las sanciones, que ella nos comenzó a explicar. Por irnos al enlace con la radio lo dejamos pendiente, vamos a enlazarlo al regresar de la pausa, el tema de las sanciones. Jaime preguntaba si se podría cerrar estos establecimientos, estas empresas, por estas prácticas. Ya regresamos. Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Radio Nacional 96.9 FM y por supuesto Canal 10 de televisión, los medios públicos, la entrevista Agenda de Nación. Estamos hablando de los precios de la harina y también el actuar del gobierno para proteger el bolsillo de la población. ¿Usted cree que está haciendo lo suficiente el gobierno o no cree que está haciendo lo suficiente? Comente, pregunte, este es el espacio para que usted también exprese sus inquietudes al correo electrónico agendadenacion.canal10@gmail.com, que aparece justamente en su pantalla, también en Twitter como @Agenda de Nación y en Facebook como Agenda de Nación. Bien, Presidenta, habían dos temas pendientes con usted. Jaime le preguntaba que si se podría llegar hasta el cierre de las empresas por estas prácticas, y teníamos también pendiente del bloque anterior el tema de las sanciones por razones de precio en la harina. Sí, Daniel, comentarle que la actuación de la Defensoría se enmarca en lo estipulado por la Ley de Protección al Consumidor. En este reglamento, en esta regulación que nos manda la Ley de Protección al Consumidor, señala como práctica abusiva, ¿verdad?, como una práctica abusiva, la realización de maniobras o artificios para la consecución del alza de precios o acaparamiento, principalmente de alimentos o artículos de primera necesidad. La realización de cualquier maniobra o artificio que vaya conduciendo al incremento injustificado de los precios, la Ley de Protección del Consumidor lo declara como una práctica abusiva y al hacerlo lo establece como infracciones muy graves esta práctica abusiva. Y la sanción que establece la ley es la imposición de multas de hasta 500 salarios mínimos urbanos de la industria. La facultad del cierre por una práctica de este tipo no está considerado en la Ley de Protección al Consumidor actualmente. No obstante, hay medidas correctivas que, como ya algunas las ha mencionado el superintendente, y otras que están consideradas en la ley misma. Pero yo quiero referirme también a que las sanciones, por una parte, son un ámbito de la actuación del gobierno central, pero también el gobierno central en esta ocasión mantiene una coordinación muy efectiva entre el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Competencia, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda y también la Defensoría del Consumidor. Por orientación, mandato también de nuestro presidente, ha ordenado una coordinación efectiva entre todas estas instituciones para abordar esta temática, Daniel, que como bien lo vimos, no solamente es por la parte de sanciones, sino también qué otras acciones podemos realizar para ayudar a que la población salvadoreña esté en mejores condiciones y tenga mejores precios en estos productos. Estas acciones están consideradas ya. Yo quiero mencionarle que, por ejemplo, el señor ministro de Economía ha informado a la población ya de que está en camino la declaración
¿verdad? Una declaración de exención a los aranceles a la importación de las harinas. Esa es una medida muy práctica y bastante inmediata que tenemos conocimiento de a partir de esta coordinación de que esto está avanzando en el diálogo. Él decía que en unas horas podría enviarse ya el anteproyecto a la Asamblea Legislativa porque ya estaba en la Secretaría Jurídica y Legislativa de la Presidencia. Efectivamente, hasta el día de ayer que hemos estado conversando con el señor ministro, nos comentaba de que es una medida que está ya a nivel de la Secretaría Jurídica, que lo estaban examinando. Muy probablemente esta es una medida que podrá llegar a la Asamblea Legislativa en las próximas horas o días. Pero ahí hay una acción directa, porque esto podría contribuir a que los importadores de este producto pudieran tener un precio más favorable y se tradujera en un precio más favorable para la población salvadoreña. Hay otra cosa que es importante y en ese esfuerzo del gobierno de prevenir abusos, también el gobierno central está tomando medidas para facilitar la importación o fortalecer las posibilidades del ingreso de otros agentes económicos al mercado de las harinas. De tal manera que, como ya bien nos lo ha explicado el superintendente, a mayor competencia hay más posibilidades de que los consumidores y las consumidoras podamos tener mejores precios, mejores productos, mejores calidad en los productos. Y este es un esfuerzo en el que también la política económica de nuestro gobierno está enfocado. También hay que decir que hay un diálogo permanente ha habido un diálogo permanente con los gremios de los panificadores. En el Ministerio de Economía ha tenido una serie de reuniones de intercambio con estos sectores de los gremios de los panaderos para conversar sobre alternativas de solución a esta problemática. Incluso ahí está planteada la posibilidad de facilitar condiciones para que el gremio de los panaderos o las asociaciones de los panaderos pudieran entrar al ámbito de la importación directa de este producto. Hay varias condiciones, Daniel, que se están abordando, así como estamos haciendo toda la labor de vigilar el mercado, que lo hace la superintendencia desde su ámbito de actuación, como también desde la Defensoría del Consumidor, que estamos en el proceso de análisis, porque quiero decirle de que no hemos concluido todavía la investigación, porque hemos requerido una importante información de importaciones, de precios y volúmenes de importación, pero estamos en la labor de vigilar el mercado. Esa es una importante labor, pero además estamos contribuyendo desde el ámbito de nuestra actuación para que el gobierno central, el gobierno de la República, tenga una respuesta integral y una solución, porque lo que estamos buscando es prevenir abusos, proteger los intereses de las personas consumidoras y facilitar para que el mercado pueda funcionar de una manera más apropiada en el caso de las harinas, que como ya nos lo ha mencionado antes tanto usted como el superintendente Daniel, tiene sus imperfecciones y está claro a partir de las investigaciones y los antecedentes que tiene ya en el país. Superintendente, ¿qué aplicaría de acuerdo a la ley de la Superintendencia de Competencia, la ley de competencia, en este caso en las empresas? Y también le pregunto, ¿cómo es que se incrementan los precios o en qué razón, bajo qué argumento podría justificarse un incremento de precios? Si hay uno que está más barato, cuando lo lógico podría ser bajarlo, y no que es al contrario, lo suben. Estos dos aspectos, superintendente. Mire, muchas gracias por la pregunta, porque sí es importante poner el contexto global, digamos, del problema. No perdamos de vista, en primer lugar, que la materia prima para la harina de trigo es el trigo mismo. Y el trigo no se produce ni en El Salvador ni en ninguna otra parte de Centroamérica. Es importado en su totalidad de los Estados Unidos hoy por hoy. Por eso es importante la iniciativa de eliminar aranceles para que se pueda importar también de otras partes del mundo y se abran más esas posibilidades. Pero entonces ahí tenemos un primer elemento que va a determinar precios y que está fuera del control, digamos, nacional, ¿verdad? Porque el precio se fija a nivel internacional.
Pero luego, una vez que llega la harina de trigo, que llega el trigo y se procesa para convertirlo en harina, allí hay otro margen de ganancia, otro margen de incremento en el precio que hay que investigarlo. A ver si es razonable o si está por encima de lo que se debería, ¿verdad? Hacer lo que llaman en economía y finanzas un costeo. Exactamente. Costeo de costo de producción. Exactamente. A ver si es compatible y coherente con el precio que se le pone al quintal. Exactamente. Porque lo que necesitamos en El Salvador es transparentar la economía, transparentar los mercados, de tal forma que no existan márgenes, no existan posibilidades de ganancias más allá de lo razonable. A ninguna empresa se le dice, mire, usted no debe tener ganancias, ¿verdad? Pero sí se dice, mire, hay un margen razonable de ganancia. Ahora, el otro eslabón, digamos, en el precio del producto final ya es el margen de ganancia del panadero. Es decir, el que produce el producto final, el pan francés, el pan dulce que se compra, que se vende en las tiendas. Entonces son estos tres eslabones los que van a determinar el precio. Por eso es que no es tan fácil poder decir esto o lo otro para poder modificar las cosas. Hay que trabajar en los tres niveles. El nivel, por ejemplo, de facilitar la importación directa o de bajar aranceles es un primer nivel importantísimo, ciertamente. Ahora, me decía usted, ¿qué puede hacer la superintendencia ante la situación? Como yo le decía, hemos iniciado ya de hecho una investigación de oficio que nos tiene que permitir averiguar cómo se produjo esa baja de precios de junio del 2011 hasta julio del 2012. ¿Cómo se produjo? Quiero decir, ¿qué fue lo que generó eso? De hecho, tenemos ya algunos datos y es que la importación de harina de trigo, ya no de trigo, sino de harina de trigo, se incrementó entre 2010 y 2011 en un 168%, o sea, casi se triplicó. Eso se explica efectivamente porque vino harina, y ahí está la presencia de Unimerc, ¿verdad? Vino harina ya procesada y entró al mercado salvadoreño. Entonces, tenemos que analizar eso, tenemos que analizar si se continuó hasta por lo menos el 2011 con la práctica del reparto de mercados. Si eso se comprueba, obviamente va a haber una resolución que incluya la reincidencia, ¿no? Y tenemos que analizar también cómo se han comportado los otros agentes que han pretendido entrar en el mercado. Solo para que me quede claro, superintendente, en el tema de los precios, podríamos decir entonces, o más bien, yo leo que si viene una harina importada de Honduras a precio más bajo que la que se está vendiendo en El Salvador por las empresas que están instaladas en nuestro país, lo lógico sería que bajaran los precios. Correcto. Pero ha sucedido lo contrario, lo han subido cuando hay esta participación de esta empresa hondureña. Entonces, podría ser una lectura de que a esta empresa Unimerc de Honduras, Unimerc, se le hace más barato, para ellos es más barato procesarla ya y ya traer la harina embolsada, empacada a El Salvador, y en el caso contrario, a Molsa y Ariza se le hace más caro procesar la harina en el país y por eso tiene los precios que tiene. Tendríamos que analizar realmente ahí las estructuras de costos para poder afirmarlo exactamente, pero el cuadro que yo mostraba hace un momento, que ojalá se pudiera volver a ver, indica que los precios locales, es decir, los precios de la harina, se fueron para abajo a lo largo del año anterior, no porque hubiese bajado el precio internacional de la harina, del trigo, sino porque hubo una decisión de bajarlo. ¿Cómo se produjo esa decisión? Debido a que entró un nuevo agente con precios más bajos, probablemente sí, probablemente no lo puedo afirmar. Y eso se mantuvo hasta el momento en que el precio internacional del trigo empieza a repuntar hacia arriba. Entonces, como que se corrige esa falla, entre comillas falla, de
la tendencia a la baja y suben simultáneamente las 4 empresas con diferentes valores, que conste, porque de la información que tenemos hay una empresa que está vendiendo a 14.75 la bolsa de 50 libras, hay otra que está vendiendo a 18 y otra que está vendiendo entre 16 y 19. Entonces, el punto en este momento, creo yo, es el esfuerzo que estamos haciendo coordinadamente. Y hay que aclarar que la colaboración entre las instituciones del Estado es incluso un mandato legal, un mandato constitucional, conservando cada una sus competencias y, por supuesto, su imparcialidad. El esfuerzo que estamos haciendo es precisamente por evitar que este repunte del precio internacional se convierta en la excusa que permita disparar los precios de la harina local y entonces sí alterar artificiosamente los precios. Y que les sirva a ellos para recuperar lo que cuando tuvieron los precios bajos no tuvieron. Exactamente. Ahora, yo quisiera agregar un otro punto porque hay que informar, digamos, en la totalidad. Sí. Mientras hubo esa baja en los costos de la harina, los precios del producto terminado se mantuvieron, felizmente. Pero eso quiere decir que durante un tiempo hubo un margen de ganancia favorable para los panaderos. Ahora que el precio comienza a levantarse, aparece una amenaza de reducir el tamaño o de bajar los precios. Nosotros diríamos, mire, lo que ha ocurrido hasta este momento no justifica ese nivel de alarma ni ese nivel de amenaza. Hasta este momento. Las cosas pueden variar, no sabemos cómo van a variar en términos de precios internacionales y en términos de cuán rápidas pueden meterse estas medidas paliativas de las que estábamos conversando, ¿verdad? Pero en este momento deberíamos más bien de sentarnos y hablar entre las distintas partes, analizar con sentido de país este problema. Sí. Si los precios del trigo y del maíz blanco y del maíz amarillo van a subir, ciertamente, porque hay una sequía mundial, ¿no? Entonces lo que nos toca ahorita es razonablemente sentarnos las instituciones del Estado, los agentes económicos que tienen que ver con este asunto y buscar el beneficio del país. Bien. Beneficio del país es rentabilidad para las empresas, rentabilidad para los panificadores, pero también buenos precios para el consumidor. Muy bien. Ese debe ser nuestro esfuerzo. Muy bien. Vamos contigo, Jaime, nuevamente, hasta la cabina de Radio Nacional. Adelante. Muchas gracias, Daniel, por este nuevo enlace. A la señora presidenta de la Defensoría. La reducción o eliminación de los aranceles, esto sería una medida coyuntural. ¿Cuánto tiempo sería sostenible? Eso por un lado, y al señor superintendente también, ¿bastará con una medida judicial, señor superintendente, para que estas prácticas que han realizado estas dos importadoras de harina no se vuelvan a repetir en el futuro? Jaime, la medida de la eliminación temporal del arancel es una medida que es complementaria a las otras medidas que estamos analizando, como es el caso de favorecer condiciones, facilitar condiciones para la entrada en el mercado de agentes económicos, de otros agentes económicos. Favorecer esta entrada implica que incluso algunos agentes económicos, como los mismos panificadores, de los cuales ya hemos estado conversando, puedan convertirse en un agente importador de las harinas que necesitan para la producción de del pan o de otros productos derivados. Quiero mencionarle que además hay una medida complementaria para, cuando le digo favorecer la intervención de otros agentes económicos. Por ejemplo, la Banca de Desarrollo de nuestro país, Bandesal, ha manifestado disposición de colaborar, de apoyar, de facilitar líneas de crédito para que estos otros agentes económicos que están interesados en entrar en el mercado lo puedan hacer. Esto, desde la perspectiva de los consumidores, es muy importante, porque a nuestro juicio, con la mayor oferta en el mercado, el consumidor puede tener mayor facilidad de elegir entre la oferta que le están presentando. Y hay que recordar que la competencia
favorece esa diversidad de productos, pero también favorece la diversidad de precios. Por ello es importante que la población lo veamos de manera complementaria. Por eso decía yo, estamos haciendo labor de vigilancia del mercado, vamos a sancionar esas malas prácticas que estén ocurriendo en el mercado, pero también, por otro lado, de manera proactiva, positiva, estamos implementando desde el gobierno otras acciones que contribuyan a que haya un mercado más transparente, más respetuoso de los derechos de las personas consumidoras y, como le dije al inicio, prevenir abusos. Hay algo que creo que todas nuestras instituciones están comprometidas y es en prevenir abusos contra el consumidor. Ese es como el sentido. Yo creo que si vemos la medida aislada, pues claro, posiblemente no tenga un efecto muy grande y muy decisivo en la problemática, pero si la vemos junto a las otras acciones complementarias, creo que es una manera coherente de intervenir en esta problemática que, como ya lo vimos, nosotros somos importadores netos de este producto y es una realidad con la que tenemos que también trabajar. Superintendente. Sí, la pregunta que me ha hecho Jaime es realmente clave, es medular. Él me pregunta si nosotros pensamos que con una resolución judicial se van a corregir las prácticas anticompetitivas que se han señalado. Y yo le diría que sí. Al momento de confirmarse la actuación de la superintendencia, de darle la razón, ya por la vía de una resolución judicial, forzosamente las empresas tienen que acatar ese fallo. Y eso va a ser porque hasta ahorita no existe un precedente todavía de una sanción por una práctica anticompetitiva que haya sido impuesta y que sea ya judicialmente confirmada. Eso va a ser un precedente para que se vaya disciplinando el mercado. Mire, hay que decirlo con mucha claridad. En El Salvador hay algunas empresas que se acostumbraron a hacer lo que han querido y que se han acostumbrado a manejar el mercado como han querido. Comenzó a mejorar eso cuando nace la Defensoría del Consumidor hace ya varios años, 2005. ¿Verdad? De 2005. En 2006 nace la Superintendencia de Competencia con menos recursos, hay que decirlo, que la Defensoría, pero es hasta este momento en donde empiezan a expresarse ya en términos definitivos las sanciones de la superintendencia que, confirmadas judicialmente, aplicadas como corresponde, va a ser un segundo elemento disciplinador de los mercados o de las empresas que estén haciendo hasta el momento lo que han querido con sus mercados. Bien, dice, vamos a los comentarios, dice Dani, viendo tu entrevista, el caso es claro. Intenciones monopólicas, acaparar acción y especulación, las verdaderas causas de hambre en el mundo, dice un comentario que llega a mi teléfono celular. En el Twitter dice, felicitar al personal de la Defensoría y Yancy Urbina por su liderazgo y rápida acción al inspeccionar a ventas de harina. Luego dice, la Defensoría debe continuar inspecciones y sentar precedente de transparencia y rigor al sancionar alzas en mercado de las harinas. Verónica dice, esto no es nuevo y no va a cambiar hasta que el gobierno ponga mano dura en las sanciones a estas empresas. Luego dice Mario Raimundo, buenos días, soy panificador. ¿Por qué nos dicen los distribuidores que aún falta un alza en los precios de la harina por sequías en los Estados Unidos? ¿Qué piensan? Dice. Comentarios de los invitados al respecto de lo que opina la población. Muchas gracias a los comentarios que nos hace la población. Yo siempre le agradezco a todos y a todas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Por eso el teléfono 910 para la Defensoría es un recurso muy importante porque es la ciudadanía la que también colabora dándonos información, señalándonos dónde está ocurriendo alguna mala práctica y ahí dirigimos nuestra actuación. Quiero comentarle que el compromiso de la Defensoría está en proteger los derechos de las personas consumidoras, proteger sus intereses económicos, ¿verdad? Y garantizar
de que tengamos un acceso más favorable a todos los productos que representan nuestra dieta alimenticia y otros productos en los que también actuamos, porque la Defensoría no solamente actúa en el tema de alimentos, y quiero decirle que estamos muy comprometidos con eso y también con la implementación, la aplicación de la ley y cualquier iniciativa que venga a reforzar esta normativa que ya de paso le comento, Daniel, tenemos colocada una propuesta de reforma a la Ley de Protección al Consumidor para ampliar las facultades de la Defensoría. Pues ahí está colocada en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Economía. Esperamos que esta discusión se pueda reactivar pronto. Eso contribuirá también a fortalecer nuestro marco normativo, porque como ya les he mencionado, la Defensoría tiene su actuación en lo que le establece la Ley de Protección al Consumidor. Y bueno, ahí siempre vemos en una oportunidad como esta para hablar de la necesidad de fortalecer esta normativa que nos ayude a tener una actuación más apegada a los intereses de nuestra población, de nuestra gente, y también a que protejamos eso, lo que a todos nos interesa, sus intereses, sus derechos y protegerle, claro, la salud y la seguridad en el consumo. Bien, superintendente, rápidamente a los comentarios. Pues yo sí creo que podemos lograr manejar la cuestión, pero hay que sí tener en cuenta que es posible que se den aumentos en los precios del trigo, porque hay una escasez, se está perfilando una escasez mundial de ese producto para el año próximo y probablemente para el siguiente, a consecuencia del cambio climático y de las temperaturas elevadas que hay en los Estados Unidos. Ahora, yo iría un poco más lejos en cuanto a cómo debemos ya como país enfrentar este tipo de cosas. No olvidemos que el trigo puede ser sustituido por otros materiales para producir harina que nos dan lugar a un pan comestible, ¿verdad? Yo en primer lugar diría, los salvadoreños tenemos que empezar a aprender a comer tortilla, preferentemente al pan. La tortilla se hace de harina y no de trigo, ¿verdad? Pero también se puede hacer pan de harina de yuca, de harina de papa, de harina de sorgo, de harina de arroz. Y eso es un descubrimiento, entre comillas, que yo he hecho por razones de salud, ¿verdad? Pero son alternativas que tienen que irse pensando, porque no podemos estar viviendo en tal estado de dependencia de un solo producto, ¿no? Bien. Decían ahí las prácticas monopólicas que hay que erradicar y concluir, y esperemos que ese trabajo de la... En eso estamos siempre trabajando. Ahora, como les decía yo, la acción completa no está en manos de la superintendencia. La superintendencia, en el caso de harinas, ya emitió una resolución que tendría que haber dado fin a ese reparto de mercado. Bien. Falta que el órgano judicial, otro órgano del Estado, haga lo propio. Muy bien. Queremos agradecerles, gracias Yancy, por habernos acompañado en Agenda de Nación y habernos compartido el trabajo que están haciendo ustedes y que hace falta, ya nos decía, en este tema de las harinas. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto, Daniel, para servirle. Un saludo a todos nuestros amigos televidentes y a la Radio Nacional que también nos sintoniza. Superintendente, gracias también. Al contrario, agradezco yo a nombre de todos mis colegas de la superintendencia la ocasión de estar con ustedes, con Radio Nacional, y de poder llevar, esperamos, un poco de claridad y de información seria a la audiencia. Estuvieron con nosotros en Agenda de Nación de este viernes 24 de agosto, Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, y Francisco Díaz Rodríguez, superintendente de competencia. Gracias a ti, Jaime, desde la cabina de Radio Nacional. Por supuesto, también gracias a los amigos y amigas Radio Escucha. Muchas gracias, Daniel, también a nuestros invitados por compartir toda esta información responsablemente. Desearles nada más un feliz fin de semana. Buenos días. Bien. Buenos días a ti, buenos días amigos y amigas. Recuerden, a partir del mediodía en su periódico Colatino aparecerá una nota periodística con la síntesis del tema abordado esta mañana en Agenda de Nación. No se lo pierda, en la tarde, periódico Colatino. Pasen todos y todas. Feliz día.